me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Espíritu Señor, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Hasta el final. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
adoramos a Dios con nuestro corazón. Te exaltamos, Rey de Gloria. Eres digno. Sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente. Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Santo, santo eres tú, Jesús. Levantamos hoy nuestra adoración al que es digno, al que es digno. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh,
porque tú eres digno. Toda adoración, toda alabanza, Señor, tú mereces, oh Rey. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, oh Señor, alabándote, adorándote, oh Padre. Eres digno. Adoramos a Dios con nuestro corazón. Le damos gracias al Señor porque solamente Él es digno de toda alabanza, de toda gloria. Y este es el día que Él ha hecho para que nosotros le alabemos, le adoremos, glorifiquemos su nombre. Así que quiero invitarte a que tú puedas en este momento hacer una oración conmigo y podamos empezar este tiempo de reflexión en la palabra. Padre, te damos gracias porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno de toda gloria y de toda alabanza, Señor. No hay Dios tan grande como tú, no hay Dios tan maravilloso como tú. Gracias, Padre Celestial. La alabanza y la gloria te la damos solamente a ti, Señor. Esta mañana hemos venido, Señor, para reunirnos delante de ti. A través de este medio, Señor, conectarnos contigo, con la palabra de Dios. Queremos que tú nos hables en este día, Señor, que tú nos des esa palabra rema que hay en tu libro, en tu escritura, Señor, que siempre, Señor, está para instruirnos, para guiarnos, para aconsejarnos, para levantarnos, para restaurarnos, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por cada uno de los que están conectados. Amén. Y hoy yo quiero hablarte de un tema que el Señor puso en mi corazón y quiero que entiendas que de pronto hay algo que Dios quiere hablarte. El tema que hoy quiero llevar con ustedes es instrumento suyo somos. Y hoy quiero que veamos en la palabra de Dios el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16, dos versículos que están dentro de la historia de la conversión de Pablo o de Saulo de Tarso, que era su nombre antes de ser llamado Pablo, y de ese momento en el que el Señor le da prácticamente a Ananías, ya declarando lo que iba a hacer o de qué manera Dios iba a utilizar a Pablo después de haberse convertido. Así que quiero que vayas conmigo al libro de Hechos 9, 15 y 16 y luego estaremos viendo un poco más dentro del contexto de esta historia, que sé que muchos la conocen. Dice aquí la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Escucha bien esta palabra. Yo no sé si es para alguien que nos está escuchando, que de pronto se alejó de Dios, de pronto está batallando en su corazón porque estás todavía indeciso de tomar la decisión de seguir a Cristo, o tal vez aún no entiendes cuál es el propósito de tu vida. Hoy el Señor te dice, como se lo dijo a Pablo, o se lo dijo a Ananías para que se lo dijera a Pablo: instrumento escogido me eres. Eso te dice el Señor en esta mañana. Y mira lo que dice el versículo 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. De pronto hay personas que hoy nos están viendo y han estado en algún momento muy bien con el Señor, pero de pronto han venido momentos difíciles, momentos de prueba, momentos o circunstancias que te has sentido perseguido, te has sentido que estás siendo perseguida por tu familia, por tus hermanos, por personas cercanas a ti que de pronto te han hecho burla del evangelio porque te has convertido a Cristo. Pero mira lo que el Señor le dice y le declaró desde el momento de la conversión a Pablo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hay dos cosas importantes que yo quiero decirte hoy. Tienes propósito de Dios en tu vida.
No creas que estás aquí en la tierra por casualidad o que simplemente fuiste una situación de salirse mamá y papá de un bebé y entregarlo a manos de la abuela, del abuelo, de algún familiar, y que tú al final te criaste solo, te criaste sola, y que nadie nunca ha tenido esa demostración de verdadero amor contigo. Dios sí te ama. Dios te ama, y el amor de Dios como Padre es diferente al amor del hombre terrenal, el hombre de esta tierra, la mujer de esta tierra. Por tener los ojos ciegos, como en algún momento los tenía Pablo, odian a Dios, no quieren saber nada del que ama a Dios, del Hijo de Dios. Por eso es que todo hombre y toda mujer que llega a tener un encuentro con Cristo tiene llamado, tiene propósito, es instrumento de Dios, pero también va a padecer por la causa de Cristo. Y esto es algo que tenemos que tener muy en claro cuando venimos a los pies de Él. Porque a veces tenemos el concepto de que venir a Cristo va a ser bastante color de rosa, va a ser bastante bonito. Pero hay que entender que, como en toda relación, los primeros días, los primeros meses y aún los primeros años pueden ser años muy hermosos, muy lindos, pero en el proceso, para que haya una relación verdadera y estable, van a haber momentos de prueba, van a haber momentos donde tu amor va a ser probado por Dios. Ese amor que tú dices profesar para con Dios va a ser probado cuando alguien se burle de ti, se burle del evangelio, se burle del hombre, de ese hombre a quien amamos, que se llama Jesús. Y entonces vamos a saber si realmente esta relación que nosotros decimos profesar que tenemos con Dios es verdadera o no es verdadera, es permanente o simplemente fue, como aparece muchas veces suceder, una situación de temporal, ¿verdad? No firme. Ahora, quiero que veamos qué significa esta palabra en el idioma griego, que es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, y esta palabra viene de eskeos, que significa vaso, y vaso es un instrumento, ¿verdad? Que todos lo podemos en nuestro idioma español ubicar básicamente en nuestra mente rápido, ¿verdad? Es un instrumento que podemos utilizar, ¿verdad? Como para poder meter contenido, y el contenido que hay adentro puede ser muchas veces bueno, como puede ser muchas veces malo. Ahora, cuando hablamos de que somos instrumentos o somos vasos, es decir, somos instrumento de Dios, somos el vaso de Dios. Dios, cuando tú te conviertes, deposita en ti virtudes, deposita en ti al Espíritu Santo, deposita en ti dones y deposita en ti, ¿verdad? El fruto del Espíritu que se va a ir desarrollando, que se va a ir desenvolviendo y va a ir dando en el proceso, como dice la palabra, fruto de quien habita dentro de ti. Ahora, tenemos la capacidad entonces de contener algo dentro de nosotros. Y eso que tú tienes que contener, que debes de mantener, ¿verdad? Es para algunos, de pronto, están llenos de ira. Hay gente que está llena de envidia. Hay gente que está llena de confusión, llena de orgullo. Hay gente que está llena a veces del mismo diablo, porque hay gente que está de verdad endemoniada. Tiene espíritus que lo poseen. Y hay personas, ¿verdad?, que están llenas del Espíritu Santo. Y esas personas que están llenas del Espíritu Santo son personas que están llenas de gozo, están llenas de paz. Son personas que tienen siempre una palabra para compartir a otros. Ahora, aquello que nos llena es lo que determina si somos un vaso bueno o somos un vaso malo. Yo no sé hoy con qué te puedes identificar. ¿Estás lleno de ira? ¿Estás lleno de orgullo? ¿Estás lleno de enojo, de coraje, de, yo no sé, qué es, confusión? ¿O de pronto sientes que realmente hay demonios, espíritus que están poseyendo tu vida, que están atando tu vida? ¿O de pronto puedes decir, no,
Yo sé y puedo identificarme como un vaso que está conteniendo el fruto del Espíritu, que está conteniendo al Espíritu Santo, que está conteniendo esa paz, ese gozo en mi vida. ¿Cuál de esos vasos hoy pueden simbolizar la vida que tú estás llevando? Ahora, no vemos aquí que el Señor le diga a Ananías que vaya y le diga a Pablo que él ha sido escogido por sus habilidades o por su experiencia o por todos los estudios que él tenía. Recordemos que Pablo era un hombre preparado académicamente en ese tiempo, era un hombre estudiado de la ley, de Torá, era un hombre que había sido preparado bajo los pies de uno de los mejores mentores, de los mejores coaches, como le dicen hoy a la gente que es especializada en cierta área, uno de los mejores maestros que había dentro del rango de los judíos. Había sido Gamaliel quien había instruido, ¿verdad?, a Pablo en todo lo que tenía que ver con la palabra, y él era un hombre que conocía las leyes de Roma, conocía las leyes de los judíos, era un hombre que hablaba al parecer también unos 2 idiomas. Ahora, era un hombre que hacía buenas obras aparentemente para los judíos, pero en su celo por querer agradar a Dios también hacía obras malas. Hacía obras en las que perseguía a todo aquel que creía en Dios, a todo aquel que profesaba a Jesucristo como Salvador, a todo aquel que hablaba de Jesús, lo perseguía. Y la palabra del Señor nos dice que él incluso hacía cartas para poder buscar la forma de matarlos. Así que estamos hablando de un hombre que era un fanático en su religión. Era un hombre que trataba de luchar para que su fe mantuviera el estándar que siempre había mantenido, y él defendía su fe, persiguiendo a todo aquel que hablaba o invocaba el nombre de Dios, de Jesús. Pero vemos que este hombre, que había matado a muchos cristianos, que había perseguido a Jesús, es llamado para un propósito específico, y lo dice el versículo aquí 15, dice que el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo iba a ser usado no para poder llevar el evangelio a los mismos judíos, ¿verdad?, a los mismos de su fe a la que él estaba profesando o había profesado, sino que los va a llevar a predicar el evangelio a otros, a los gentiles, a los que no eran judíos. Básicamente, él tenía mucha influencia con los romanos, con los que no eran judíos, y Dios quería usarlo en ese grupo de personas, los gentiles, los que no pertenecían al grupo en el que él había en algún momento tratado de defender, esa fe que él trató de defender por mucho tiempo. Y hay otra categoría de gente a la que Dios iba a utilizarlo a Pablo, y era con reyes, que simboliza gente de poder, gente de influencia, gente de gobierno. Y había un tercer grupo, y eran los hijos de Israel, directamente con la gente, no tal vez religiosa, pero sí con la gente que pertenecía al pueblo de Israel. Y no hablo de religión en este caso. ¿Por qué? Porque había muchos judíos, como era Pablo, de sectas judías que eran trataban de defender la ley de Jehová, pero lo hacían de una forma incorrecta porque no estaban realmente haciendo lo que mandaban los mandamientos. Por eso el Señor le habla de que Él lo estaría usando después con el resto de personas, ¿verdad? Entonces, hay un propósito específico. Y hay una cosa de rescatar aquí, es que Dios llama a cualquiera de nosotros para usarlo con grupos específicos de personas y luego con otro grupo de personas. Dios tiene llamados para posesionar a algunas personas en el área donde tú estás trabajando, en el área donde tú te estás desenvolviendo, o tal vez en un área donde nunca te has desenvolvido. Simplemente en este momento estás transicionando para otro lugar donde Dios te va a llevar y te va a utilizar en esa otra área. Ahora,
no va a ser por las habilidades que tú tienes, no va a ser por la forma bonita que tú hablas, no va a ser por la personalidad que tienes, que de pronto eres una personalidad que por tu misma genética o por tu mismo temperamento eres bastante de liderazgo. No va a ser por eso. Va a ser porque Dios va a depositar en ti de su Espíritu Santo y Él te va a hacer instrumento de Él para usarte como influencia y para que lleves el Evangelio a un cierto grupo de personas con el que Él te va a conectar, porque Él tiene un propósito específico allí. Entonces, no tienes que preocuparte por qué vas a hablar, por qué vas a decir. ¿Será que tengo que preparar algo específicamente? ¿Qué será lo que Dios me tiene que decir? ¿Qué es lo que yo tengo que hablar? Tú lo único que tienes que hacer es lo que estaba haciendo Ananías. Ananías estaba orando. Ananías estaba conectado con Dios. Y Dios lo utiliza a Ananías para que pueda llevar el evangelio a un hombre que el mundo entero de ese tiempo le había puesto los ojos, y los cristianos le tenían terror, le tenían miedo por su trasfondo, porque era un hombre perseguidor de la iglesia. Dios utiliza a Ananías, un líder, un hombre que Dios utilizaba en medio de los que habían sido llamados los primeros cristianos, para llevar evangelio, para que vaya y ponga sus manos sobre este que había tenido un encuentro con Jesús. Y Ananías le dice a Dios, pero ¿cómo tú me pides a mí? Pareciera tener un argumento donde le pareciera no querer ir, porque él sabe y tiene miedo del tipo de hombre con el que se va a enfrentar. Entonces yo quiero que tú veas dos cosas aquí. Eres instrumento de Dios, y cuando Dios te quiera utilizar, te va a utilizar para que tú puedas hablarle a alguien o los ojos de alguien sean abiertos. Recordemos lo que pasó con este hombre llamado Pablo o llamado Saulo de Tarso. Versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, hablando de los que seguían a Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hasta entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero ahí el Señor le dice: instrumento escogido me es este. Mira, yo no sé si tú estás en la posición de Ananías, ¿verdad? O eres un hombre o una mujer que dice: bueno, yo quisiera saber cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. No va a ser, y vuelvo lo repito, por tus habilidades, por tu profesión, por la información que tú has adquirido, por todas tus experiencias. Va a ser porque la misericordia de Dios así lo decide. La soberanía de Dios es la que decide que aun cuando tú hayas sido un hombre malo, un hombre aún como asesino, aun cuando tú has sido un hombre mujeriego o una mujer que era desordenada en su vida, promiscua, a pesar de todo eso, Dios
tiene en su soberanía la única potestad de decidir a qué tipo de instrumento quiere usar. Y mira que cuando este hombre llamado Saulo tiene este encuentro con Jesús, dice la palabra que él quedó ciego por ese encuentro. Y el Señor Jesús le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significado tenía esta palabra? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, de acuerdo a esto, es más o menos hablar de un instrumento que se utilizaba para poder, dice aquí, era una pequeña punta de madera que se usaba, era muy afilada y se usaba para poder darle al yugo que estaba colocado en los bueyes, cuando los bueyes se negaban a seguir órdenes del granjero y pateaban. Entonces el aguijón penetraba profundamente en la carne de los bueyes porque estos se resistían. ¿Qué es lo que quiero que tú veas aquí? Estamos hablando de Ananías como el instrumento de Dios, un hombre que ya estaba dentro de los caminos del Señor, un hombre que Dios estaba utilizando para llevar el evangelio a uno que se había convertido y que había sido asesino, que había sido perseguidor, que había sido un hombre malo, pero era muy influente y tenía una profesión muy buena, era un hombre que tenía mucho que aportar, pero que Dios quería utilizar no por la profesión, no por lo que él sabía, no por las experiencias que él había vivido, por toda la influencia que él tenía, ni tampoco por todo lo profesional que él era. Él quería usarlo porque él tenía un propósito específico. ¿Okay? Ahora, llamado Ananías recibe de parte de Dios una visión para que vaya y hable y ponga sus manos sobre este hombre llamado Saulo para que sean abiertos sus ojos espirituales, porque él ya había tenido un encuentro con Jesús personalmente, pero parece ser que antes de tener este encuentro, él ya venía siendo tocado por el Espíritu Santo, él ya venía teniendo en su corazón una batalla, una lucha, él seguía persiguiendo a los cristianos por las convicciones que él había profesado, él había hablado, él defendía en su fe judía, en su secta a la que él pertenecía judía, pero al mismo tiempo parecía que él venía peleando porque el Espíritu Santo ya venía haciéndole dar cuenta de que él estaba actuando mal, que él no estaba haciendo las cosas como él quería agradar a Dios, no lo estaba haciendo, no le estaba agradando a Dios, porque cuando tiene ese encuentro con Jesús, él le dice, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, era como que el Señor Jesús le estaba diciendo, Pablo, ¿verdad que vienes luchando en tu corazón? En otras palabras, Pablo, ¿verdad que es difícil patear contra los aguijones? ¿Verdad, Pablo, que estás resistiendo al Espíritu Santo? Porque pareciera ser que, como pasa con muchos, el Espíritu Santo te viene hablando desde hace mucho tiempo atrás, porque Él está tocando la puerta de tu corazón, ya sea para que te reconcilies y vuelvas a los pies del Señor, o ya sea para que de verdad tomes la decisión de seguir a Cristo. El Espíritu Santo ha venido hablándote varias veces, y mira que estadísticamente se dice que una persona, antes de tomar la decisión de recibir a Jesús en su corazón, de abrir su boca y decir, quiero que vengas y habites en mi corazón, ha escuchado por lo mínimo 7 veces antes de tomar la decisión, ya ha escuchado el evangelio, y ya ese evangelio, esa semilla ya quedó sembrada y ha venido haciendo efecto el Espíritu Santo a través de esa semilla que fue sembrada en el corazón. Así que es probable que Pablo, aunque estaba persiguiendo a cristianos, esa semilla del evangelio que estaba siendo esparcida, que estaba siendo predicada por los evangélicos primeros, ¿verdad? De ese tiempo, esa primera iglesia primitiva, estaba de verdad también haciendo un eco en su corazón. Y aunque él seguía hablando mal y persiguiendo a los cristianos, ya esa palabra estaba allí tocando su corazón, pinchando su corazón, ¿verdad? Como esos aguijones que eran esa punta de madera que era afilada para poder tocar a los bueyes que se negaban a seguir órdenes del granjero.
esa palabra está allí, ¿cómo se dice? Pinchando, ¿verdad? Punzando el corazón de alguien, que cada vez que escuchas a alguien, cada vez que escuchas una alabanza, cada vez que escuchas un mensaje, allí está el Espíritu Santo tocando, haciendo que tu corazón palpite, haciendo que tú sientas algo que tú dices, Señor, ¿qué es esto? Dios, ¿qué es esto? Ya no puedo más, es que realmente creo que tú tienes algo conmigo, y a veces hay gente que se pone tan, como Pablo, tan sordo, tan ciego, tan necio, que siguen defendiendo algo que no tiene ningún sentido, ningún valor. Si tú eres esa persona, mientras más luches, más te va a doler. Mientras más pelees contra Dios, más vas a sufrir. Y cuando hablo de sufrir es que vas a sentir en tu corazón una batalla, una lucha. Mira, Dios tiene propósito con la vida de cada persona. Si tú ya eres convertido, Dios quiere usarte para poder seguir ministrando el Evangelio, para seguir ayudando a que muchos que han estado ciegos como Pablo puedan ser usados como un Ananías que puede ir y orar y poner sus manos sobre aquellos que están ciegos para que reciban la luz de Cristo, para que esa ceguera desaparezca de sus vidas. Dios quiere usarte también a ti como ese instrumento para poder llevar el Evangelio, para llevar sanidad, para llevar liberación. Y si tú eres uno de esos, como Ananías, que tiene miedo, Dios, ¿cómo tú me vas a mandar a mí? Donde este hombre, donde esta mujer, Dios, ¿cómo tú quieres que yo me acerque a este fulano, Señor? Pero míralo cómo es un borracho, míralo cómo es de drogadicto, míralo cómo es mujeriego, mira cómo ha hablado mal de mí, mira cómo ha hablado de mi familia, Señor, pero ¿cómo tú quieres que yo vaya al lecho de muerte? Ya se está muriendo, Señor, se lo merece. Tal vez esa es tu forma de pensar. Pero si tú estás conectado con Dios, si tú estás orando a Dios, si tú has estado clamando a Él que Él te utilice, que Él llene este vaso, ¿verdad? Y te siga usando como un instrumento en sus manos. Tal vez no es el tipo de gente con la que tú pensabas acercarte y hablarles de Cristo. Tal vez no es gente con la que tú has estado acostumbrado y ha sido fácil para ti hablar, socializar. Tal vez es otro tipo de gente. Pero ¿sabes algo? No podemos cuestionar a quién Dios quiere escoger, a quién Dios quiere llamar, a quién Dios quiere usar. Porque así como quiere usarte a ti, también quiere usar a ese que tiene un pasado feo, un pasado sucio, un pasado de persecución contra los cristianos, pero a ese ya viene Dios punzándolo, hablándole, tocándolo, por más que él sigue luchando y hablando mal de Dios, hablando mal de los hijos de Dios, Dios va a seguir tratando con ese varón, con esa mujer. Y a ti Dios te va a querer usar para hablarle, para traer liberación completa, para que esas vendas de los ojos queden completamente fuera y la luz de Cristo llegue y se estacione en ese vaso, para que pueda empezar a ser ese instrumento en las manos de Dios, ese recipiente elegido por Dios. Recuerda lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Quiero que me acompañes rápidamente. 2 de Timoteo 3:12. Dice la palabra del Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué es lo que quiero decirte hoy? En el versículo que leímos, el Señor le dice a través de Ananías a Pablo, o a Saulo como se llamaba antes, que él viviría, padecería persecución por causa del Evangelio. Más adelante Pablo lo dice en esta palabra de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, 2 de Timoteo 3:12. Y vuelve y hace hincapié de que todos los que desean vivir piadosamente Cristo van a sufrir por el nombre de Él. En otras palabras, ya Dios se lo advirtió en su conversión, en el llamado que Dios le hace. Dios ya le dice, tú vas a pasar persecución, y no es que solo contigo,
va a pasar con todo el que se convierte a Cristo. Todo aquel que desea vivir piadosamente va a llegar a vivir este tipo de persecución o de situación difícil en Dios. Y lo único que nosotros tenemos que entender es que el mundo odia a Dios y cualquiera que sea hijo de Dios. ¿Por qué el hombre odia a Dios? El ser humano rechaza las cosas de Dios porque la luz de las tinieblas habita en el corazón del hombre. Y la palabra del Señor dice que estos, ¿verdad?, tienen una venda en sus ojos. Y todo aquel que está en tinieblas aborrece la luz, no quiere nada con las cosas de Dios. Por eso siempre aquel que no tiene temor de Dios va a sentir rechazo contra nosotros. Ahora, eso tiene que hacerte a ti sentir que la situación no es contigo. Ellos están rechazando a Dios. Ellos están sintiendo rechazo contra las cosas espirituales. No es directamente contigo, porque el hombre que no tiene a Cristo, el que está en tinieblas, le molesta la luz de Cristo. Juan 15, 18 nos dice, mira lo que dice Juan 15, 18. Dice la palabra del Señor así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, recuerda que Dios te ha escogido como instrumento desde el momento en que tú lo recibiste en tu corazón. Yo no sé con qué grupo de personas Él te va a utilizar. A través de la Biblia vemos que Dios utiliza a Pedro, un hombre que era más preparado, diríamos, en el mercado, en todo lo que tiene que ver con... Era un hombre pescador, era un hombre que la Biblia lo describe como hombre del vulgo, un hombre que tal vez... En la parte de las artes, si quieres llamarlo de esta manera, o en la parte de artesanía, ¿verdad? Pero a Dios lo utilizó a él para llevar el evangelio a los judíos. Y ahora vemos a un Pablo que viene y Dios lo cambia, lo transforma, también es perseguido, pero Dios lo direcciona para poder usarlo con gente no judía, mayormente con romanos. Y luego sí, el Señor habla de que lo va a seguir usando con la casa de Israel, con el pueblo de Israel. Pero su principal objetivo era usarlo con un grupo específico de gente. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios te quiere utilizar. Y quiero ir cerrando con esto. No te olvides que todos los que creemos en Dios tenemos propósito, tenemos un plan y tenemos algo que hacer para el reino de los cielos. Tú tal vez no lo entiendes. En el proceso de tu crecimiento espiritual tú lo vas a ir descubriendo. Tú vas a ir viendo cómo Dios te va a usar. No resistas como Ananías cuando Dios te llame para hablarle a alguien que tal vez no es realmente a ti te gustaría hablar, o tú estás acostumbrado a rozarte, a socializar. Porque Dios escoge a quien Él quiere escoger. Él llama a quien Él quiere escoger. Y lo otro que quiero decirte es que nunca olvides que todos nosotros vamos a padecer persecución por la causa de Cristo. Todos. Porque el hombre que no tiene a Jesús, siempre las tinieblas que hay en él van a hacer que cuando vea en ti la luz de Cristo, rechacen completamente. Porque vemos ahí esa semilla que Satanás puso en el hombre, ¿verdad? De rechazar, de rebelarse contra lo que es divino, contra lo que es de Dios. Y solamente quiero decirte, el Señor es el único que en su voluntad soberana elige a quién quiere usar para sus propósitos. Él puede utilizar a un niño, puede utilizar a una mujer, puede utilizar a un hombre, puede usar a un anciano, utilizar para propósitos a quien Él quiere. Y para ti, Dios puede usar
a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Lo único que tú tienes que estar es dispuesto y dispuesta para ser usado por el Señor. Recuerda, no hay una sola persona, por más feo pasado que haya tenido, que no tenga esperanza y que Jesús lo pueda salvar. La vida de Pablo era una vida muy llena de sangre por todo lo que él había hecho. Y para este varón, Ananías, un cristiano, que tal vez él toda su vida tal vez habría sido un hombre temeroso de Dios, no lo sabemos, era difícil aceptar cómo Dios podría levantar a un hombre así, lleno sus manos de sangre, que habló y dijo tantas cosas del Evangelio, habló y tantas cosas de Jesús, contra Jesús. Tal vez era uno, mientras Jesús vivía, tal vez era uno de los que también andaba detrás, también todavía moviendo gente para hablar en contra de Jesús. ¿Cómo? No tenemos nosotros por qué cuestionar a Dios. Él usa a quien Él quiere usar, lo hace cuando Él quiere. Lo único que tú tienes que recordar es mantener tu vida completamente limpia, pura. No quieres una vida que pareciera estar limpia, pero tiene manchas. Tú quieres una vida completamente limpia, para que lo que el Espíritu Santo ponga en ti pueda ser usado y puedas ser un vaso realmente de honra, transparente, firme, que la gente pueda venir y pueda sentirse confiado de que lo que sale de tu boca es palabra de Dios, que lo que sale de tu vida es palabra que bendice, y lo que sale de tu vida no es egoísmo, no es odio, no es una turbación, una indecisión de que sí soy y no soy. Eres un vaso que puede ser tomado y utilizado por Dios y por cualquier persona que requiere algún momento de un consejo, de una palabra del cielo. Y tú puedes ser ese instrumento que estés o no estés preparado. El Espíritu Santo es el que pone palabras en nosotros. Y estés o no estés preparado, si ese vaso está limpio, no sucio, limpio, el Espíritu Santo te va a usar como Él quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiere. Quiero hoy invitarte a hacer una oración y quiero hoy hacer un llamado para que tú puedas reconciliarte con Cristo. No creas que Él no puede usar tu vida. No sientas que tienes que alejarte de todo el mundo porque simplemente hay oposición en tu casa porque te convertiste a Cristo. No tienes por qué cerrarle la puerta a los que te hablan de Cristo. Si has venido muchas veces teniendo, ¿verdad?, a alguien que te ha estado hablando, es porque el Señor tiene un propósito contigo. No resistas más, no luches más. Hoy toma la decisión. Repite esta oración conmigo. Padre, en esta hora abro mi corazón y te pido que entres. Límpiame de todos mis pecados. Purifica mi alma, santifica mi ser, desde la cabeza hasta la planta de mis pies. Si hay espíritus demoníacos que han atado mi vida, hoy sueltan esta casa, sueltan esta habitación que es mi cuerpo. Hoy, toda puerta que yo abrí a la masturbación, toda puerta que yo abrí a la pornografía, toda puerta que yo abrí al homosexualismo, toda puerta que yo abrí al adulterio, a la fornicación, hoy, Señor, tú la cierras, la sellas. Y hoy yo me declaro libre para poder servirte, que mi cuerpo hoy sea un vaso que sea lleno del Espíritu Santo. Espíritu Santo, apodérate de mí. Padre, en esta hora, escribe mi nombre en el libro de la vida para que el momento en que tú me llames, yo pueda decir sí y tú me puedas decir, heme aquí, buen siervo, fiel. Gracias te doy, Señor Jesús. Amén y amén. No, déjame orar por ti. Señor amado, en esta preciosa mañana,
Tú sabes cuántos de los que han estado conectados necesitaban oír esta palabra. Yo sé, Señor, y estoy segura que hay alguien que estaba batallando, hay alguien que estaba necesitando esta palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas firmeza, que traigas seguridad, que traigas convicción, trae liberación en el nombre de Jesús. Padre Celestial, que esta mañana esta palabra haya quedado sembrada y esta persona pueda sentir en su corazón paz, pueda sentir nuevas fuerzas. En esta mañana, toda persona que escuchó este mensaje pueda sentir una vez más esa necesidad de buscarte, de adorarte, de recordar que somos vasos en tus manos y que tú eres quien decides a quién escoges, cómo escoges, a quién utiliza. Ya no dude más, que ya no puedan, que ya no haya esas inseguridades más en mi corazón, que hoy yo pueda tener esa seguridad de que estoy en el camino correcto. Gracias, Jesús. Amén y amén. Quiero decirles, no se olvide, todos estos días vamos a estar enviando información sobre los parámetros de bioseguridad que vamos a necesitar mantener en el tiempo en que retornemos a nuestros servicios regulares, que van a ser progresivamente de acuerdo a las y los permisos que el COE Nacional pues dé para las iglesias evangélicas. Sabemos que en esta semana va a haber ese tratamiento. Recordemos que para la iglesia tradicional hay un protocolo que ya fue aprobado y hay ciertos parámetros que se les han dado a ellos para seguir. Y ahora la iglesia evangélica en esta semana, gracias al Señor, va a tener una buena noticia. Esperamos oír en las noticias el permiso y la autorización completa como el COE Nacional la dicte, ya que nuestros servicios como iglesia evangélica son diferentes a los de la iglesia católica, son liturgias distintas, por eso no podemos nosotros encajar dentro de lo que es este servicio que a ellos les han entregado, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor. Solo esté atento y usted recuerde que hay que ser obedientes a Dios como también a las leyes y a los gobernantes que han sido puestos por Él. Si usted quiere seguir ayudándonos para bendecir a algunas familias, hágalo, no se olvide, estamos todavía con nuestro banco de alimentos. Usted puede acercarse al templo el día martes y miércoles y viernes. El pastor Valencia está allí en horario de oficina pastoral de 10 de la mañana a 12 del día. Puede usted acercarse, puede ir a pedir oración, consejería y también usted puede llevar alguna donación si usted quiere hacerlo para nuestro banco de alimentos, que servirá para bendecir a las familias que más lo necesitan. Y para aquellos hermanos que todavía nos hacen la pregunta de cómo pueden hacer con sus diezmos o sus ofrendas, no se preocupe, usted puede ir y dejarlos en la iglesia, en el templo, ahí va a estar el pastor, usted puede entregárselos a él directamente en el horario de servicio que estamos ofreciendo de consejería pastoral. Amén. Eso es todo lo que tengo que decirle, que el Señor les bendiga y no se olvide de conectarse a Escuela Dominical Online, que está iniciando a las 11:30 de la mañana, y no se olvide del discipulado en las células virtuales que estamos llevando a cabo los días miércoles y viernes, de niños y de adultos. Bendiciones y un abrazo a todos en el nombre de Jesús.